Gracias. Y está relacionado con el devocional como lo hemos venido haciendo durante estos domingos, ¿no? Hoy día quiero compartir con ustedes una dimensión un tanto diferente de lo que significa la vida cristiana. Y básicamente está relacionado con esperanza, con expectativa, con qué es lo que va a ocurrir con nosotros. Si usted se dio cuenta, estuvimos orando y Ignacio, el devocional, compartió y habló de nuestra hermana Edith. Nuestra hermana Edith se sentaba aquí adelante, ¿verdad? 84 años con su bastón. Ella le dio un accidente vascular encefálico severo y en este momento está en la clínica, pero su diagnóstico es malísimo. De hecho, no hay actividad cerebral y estuve con la familia, con ella estos días, porque fue el viernes. Y también el Señor me permitió visitar a otros hermanos de la iglesia. Las mujeres también están visitando a algunas hermanas de la iglesia con la realidad de la enfermedad, ¿no? Y ¿qué es lo que ocurre en nosotros cuando llega finalmente ese momento tan complejo y difícil de enfrentar la enfermedad? Pero la enfermedad traumática, la enfermedad que te inhabilita, incluso que te saca del escenario de este mundo, ¿no? Hoy día tenemos en nuestra iglesia hermanas que están viviendo un proceso muy fuerte. Pía, por ejemplo, Mabel también se sienta por acá adelante, ¿no? Ambas con cáncer avanzado. Y uno puede apreciar lo que sucede en nosotros y lo que pasa, por supuesto, en la familia, en el entorno familiar. Durante la semana también acompañamos a Cecilia, ¿verdad? Partió su padre, Ángel, y uno aprecia que llega ese momento en que nos enfrentamos a aquello que nos sobrepasa, aquello que nos sobrecoge. No sé si ustedes se fijaron, pero los chicos nos llamaban y nos estimulaban a compartir el Evangelio, ¿no? Precisamente, que fue lo que ellos hicieron al salir esta semana. En fin, hay una serie de elementos que están presentes en todo esto y a veces no somos conscientes, ¿no? Pasamos frío, ¿verdad? A veces no tenemos lo que quisiéramos, tenemos expectativas, nos sentimos frustrados, hay un poco de estrés, agotamiento, cansancio, entramos, salimos, compramos, vendemos, nos reímos, lloramos. La vida, ¿verdad? Cada día la vivimos y hay cosas que son triviales, habituales, cotidianas, cuando de repente aparece algo. Cuando de repente, ¿verdad?, sucede algo, cuando de repente nos informan de algo, cuando de repente tomamos conciencia de que algo ha pasado en nuestro cuerpo, ya no es lo mismo que antes, ¿verdad? Y aparece esta incertidumbre, aparece esta amenaza, aparece este escenario que no estaba considerado bajo ningún punto de vista en nuestros planes, en nuestras expectativas, que interrumpe, ¿verdad?, que conmueve, que desestabiliza. Y eso es parte de la vida. Hace unas semanas atrás hablábamos del Salmo 90, el Salmo escrito por Moisés. ¿Se acuerdan? El versículo 12, Señor, enséñame a contar mis días, de modo que traiga a mi corazón sabiduría. El versículo 12 es el Salmo, ¿no? Y veíamos la finitud o la fragilidad del hombre y veíamos la eternidad de Dios. Pues cuando pasan estos sucesos, algo pasa en nosotros. Nuestra hermana Edith estaba el domingo pasado, no sé si ustedes se recuerdan, ella nos recibió en la puerta, hoy día no está. Así es nuestra vida. Hoy estamos, mañana ya no. Y eso es lo que nos cuesta asumir. Pero ¿saben? Hay buenas noticias. Y yo quiero que hoy día juntos podamos abordar esta dimensión de lo que es nuestra vida y la podamos abordar precisamente con fe. Porque si hay algo que es seguro, es que la vida continúa, solo que en un plano diferente, distinto. Y si tú abres tu Biblia, en Juan capítulo 14, vamos a compartir, ¿verdad?, un breve pensamiento precisamente sobre esta dimensión y esta realidad, pero desde la perspectiva de Jesucristo. Y mira cómo cambia absolutamente la perspectiva de lo que es la vida. Vamos a leer versículo
de Juan 14, del versículo 1 en adelante, ¿no? Hasta el versículo 6. Juan capítulo 14 del 1 al 6. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Tengamos un momento de oración. Padre, gracias, gracias Señor, gracias. Te alabamos, te exaltamos, y bendecimos tu nombre. Nos acercamos a tu palabra, y en el nombre de Jesús yo te suplico y te ruego junto a mis hermanos que nos permitas, Señor, estar quietos, de modo que tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor, toque nuestro corazón, levante nuestros brazos, Señor, fortalezca nuestra fe, corrija, Señor, nuestras desviaciones, confronte, Señor, nuestro pecado, y nos ayude a entender tu voluntad y tu propósito para nuestras vidas. Gracias, Padre amado, gracias por estar acá. Te exaltamos, te adoramos, proclamamos tu nombre y declaramos este lugar santo, porque tu presencia es con nosotros. Nada ni nadie puede obstruir, alterar, interrumpir, distraer, Señor, el propósito que tú has dispuesto para nosotros en esta hora, en este lugar, a la luz de tu palabra y en el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, esta es una hermosa enseñanza de Jesús, pero yo les quiero compartir un poco el contexto en el cual está esta enseñanza, ¿no? Porque las palabras de Jesús son hermosas. Tal vez la hemos leído, nos la han dicho, la hemos escuchado, etc. Pero hay un contexto que es importante de entender, ¿no? Fíjense que había en el grupo, si usted me ayuda y me sigue con las citas que les voy a compartir, había en el grupo una tensión, ¿no? Los discípulos y Jesús mismo estaban enfrentando un momento complejo. Estos son los últimos momentos de Jesús, según el relato del Evangelio de Juan, antes de ser apresado, ¿no? Antes de iniciar esa pasión, esa muerte, ¿verdad? Y Él está con los suyos. Y si usted se fija en el capítulo 13, en el versículo 21, el relato de Juan nos sincera cómo era el sentir de Jesús. Fíjense lo que dice Juan 13, 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Dice el texto, ¿verdad? Después de haberle lavado los pies a sus discípulos, que Él les confiesa a sus discípulos que uno de ellos lo iba a entregar. Y Él se conmueve en espíritu, es decir, Él se quebranta, ¿no? No era un tema menor, eran los suyos, sus amigos, a quienes amaba, recién había lavado sus pies, los había elegido, los había llamado, había comido con ellos, los conocía, en fin, los amaba, pero esa realidad de que uno de ellos lo iba a traicionar lo conmueve, ¿no? Eran momentos tensos en el grupo de los amigos de Jesús. Miren el versículo 33 de este capítulo 13 también. El versículo 33, Jesús está hablando y Él les reconoce, ¿verdad? Dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Jesús le estaba diciendo que le quedaba poco tiempo para estar con ellos y que donde Él iba, ellos no podían ir. Imagínense, estaba cambiando el escenario de estos hombres, de estos discípulos. Jesús reconocía, ¿verdad?, que se iba a ir y que en un momento más, en un tiempo más, no lo iban a ver. Ellos amaban realmente a Jesús. Acuérdense que ellos dejaron todo por seguir a Jesús. Es decir, no era una presencia, no era una presencia meramente espiritual. Y lo recalco de esta forma porque en ellos había una relación
de afecto, de cariño, de amor, ¿verdad? Habían dejado todo. Cuando ellos deciden dejar todo, porque Jesús los llama, ellos no hacen esa reflexión espiritual, teológica, bíblica: este es el Hijo de Dios, debo seguirlo. No era así. No se olviden que Jesús trabaja con ellos desde la propia debilidad y humanidad de ellos. Por consiguiente, el cariño, el amor que había en estos hombres era sincero, profundo, genuino. Y lo que le estaba diciendo Jesús es que Él se iba a ir. Y que donde Él iba, la verdad, ellos no podían ir. Y miren en el versículo 36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Es decir, caló en los discípulos, ¿verdad?, las palabras que su maestro les decía. Y Pedro, ustedes saben, ¿verdad?, el ímpetu de Pedro. Miren el versículo 37. Dice: le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Fíjense la expresión de Pedro: mi vida pondré por ti. Es decir, hasta ese extremo llegaba su compromiso. Nosotros conocemos un poco el carácter de Pedro, lo efusivo, lo apasionado, lo impulsivo, pero hay una expresión, ¿verdad? Mi vida pondré por ti. En el versículo siguiente, ¿verdad?, Jesús le dice: viejo, tú me vas a negar. Entonces, con todos estos elementos, el ambiente que había en el grupo era un ambiente de incertidumbre, de sazón, tal vez algo de tristeza, como que tal vez te olía en el ambiente, ¿verdad?, que algo iba a ocurrir. Porque la expresión de Pedro: mi vida pondré por ti, evidencia que efectivamente incluso percibían un peligro, una amenaza. Por eso que Jesús, y aquí volvemos al texto que estaba leyendo, sus primeras palabras son: no se angustien, no se turbe vuestro corazón. El versículo 1 del capítulo 14. No se angustien. Confíen en Dios y confíen también en mí. Fíjense que tal vez esta podría ser la primera reflexión, ¿no? Ante un escenario incierto, amenazante, probablemente triste, donde hay uno de ellos que expresa incluso ese deseo de morir por Jesús, aparece esta frase que la NBI lo dice de esa manera: no se angustien. En la Reina Valera dice: no se turbe vuestro corazón. Interesante, ¿verdad? Porque a pesar de la conmoción que provocaba ese momento, también en Jesús, ojo, también en Jesús, no se olvide que en Getsemaní Jesús ora y en su oración le dice a su Padre: pasa de mí esta copa. Es decir, en su interior también había una lucha en Jesús. Eran momentos complejos y difíciles. Él sabía, ¿verdad?, que ya estaba llegando a su etapa final, su vida en esta tierra. Y en la oración del capítulo 17 de Juan, ¿verdad?, cuando él ora por sus discípulos, uno puede ver y leer, ¿verdad?, el amor que se había desarrollado en Jesús. Y lo digo de esta perspectiva porque había sido a propósito de la relación que él había tenido con los suyos. Él los había conocido, incluso en sus debilidades, al propio Judas, a pesar de lo que él hizo y de lo que hacía, porque además era ladrón, era el tesorero del grupo, pero era ladrón, ¿verdad? Había un amor entrañable y él también estaba conmocionado. Por consiguiente, ¿verdad?, en ese escenario Jesús dice: no se angustien. No se angustien. Conociendo el corazón de sus amigos. Fíjense que esta expresión, no tengan miedo, no se angustien, es una expresión que aparece reiteradamente en la palabra de Dios. Los salmos, recién leíamos el Salmo 91, y el Salmo 91 hay una parte que dice: no teman, no teman. Jesús, cuando camina sobre las aguas y los discípulos se asustan pensando que era un fantasma, ¿qué es lo que les dice Jesús cuando llega al lado de ellos? ¿No? Tened ánimo, soy yo. No teman, no teman, no teman. Cuando está en el sermón del monte, según el relato de Lucas, Jesús le dice, ¿verdad?, a sus discípulos: no teman, manada pequeña, no teman. Y esa es una expresión, ¿verdad?, que refleja profundamente el conocimiento, la cercanía, el amor, la comprensión de este Jesús
ante la debilidad humana. No se preocupe. Pero lo liga, ¿verdad? No es una declaración de buenas intenciones, una declaración política, sino que inmediatamente Jesús incorpora, ¿verdad?, a esa exhortación, no se angustien, este otro elemento, ¿verdad?, del cual hemos hablado prácticamente casi todos los domingos: confíen. Confíen en Dios y confíen en mí. Fíjense que es una expresión que está obviamente vinculada a la fe. Pero en el caso de los discípulos, de alguna forma, esta experiencia de confianza estaba asociada, ¿verdad?, a lo que ellos habían visto de Jesús. Ellos habían sido testigos de la alimentación a los 4.000, a los 5.000, habían sido testigos de la resurrección, de los diversos milagros, habían sido testigos de las maravillas que Jesús había hecho. De modo que escuchar del propio Jesús, ¿verdad?, confíen en mí, confíen en Dios, era algo bastante más práctico, más concreto que nosotros. Nosotros no hemos visto la alimentación de los 5.000. Nosotros no hemos apreciado, ¿verdad?, sino que lo conocemos por el relato de la Biblia, los milagros que Él hizo. Sin embargo, había algo que ellos tampoco conocían y que nosotros tampoco conocemos, y que Jesús incorpora, ¿verdad?, en este momento. Es decir, no solo no se angustien, confíen, sino que inmediatamente Él plantea una realidad espiritual trascendente que va más allá de lo material y de lo físico, para ellos en ese momento y para nosotros en este tiempo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es decir, en ese contexto, ¿verdad?, de incertidumbre, de angustia, de tensión, tal vez de pena, ¿verdad?, porque yo me voy y ustedes no me pueden seguir. Señor, ¿cómo no te vamos a poder seguir? Dejamos todo. ¿Y cómo te vas a ir? Yo quiero ir donde tú vas. Y si es necesario, voy a morir contigo. Fíjense la expresión. Pero Jesús plantea, ¿verdad?, esta confianza y plantea, ¿verdad?, esta enseñanza en una dimensión que hasta ese momento era un tanto desconocida. Y para nosotros también lo es. Porque la vida humana se circunscribe, obviamente, a lo material, a lo físico, ¿verdad? A lo más hay planes, hay proyecciones para el futuro, a lo más, ¿verdad?, hay una visión, hay expectativas, pero todo dentro y circunscrito a la realidad humana, ¿verdad?, de aquello que podemos tocar, palpar, de aquello que podemos ver, de aquello que podemos proyectar, pero la muerte nos interrumpe eso. Y de lo que estaba hablando Jesús era precisamente de eso. Es decir, esta confianza, esta fe debía ser tan profunda, tan fuerte, que permitiera trascender de lo meramente material, de lo meramente físico. Hermanos queridos, y aquí entramos en una dimensión, ¿verdad?, una dimensión inexplorada, la verdad que no sé cómo calificarlo, porque de alguna manera, y sobre todo en nuestro tiempo, ¿verdad?, que estamos tan ligados a las cosas, que estamos tan apretados o presionados, ¿verdad?, a los planes, a las expectativas, a las personas, a los afectos, ¿verdad?, a las emociones, a los sentimientos. Pensar en la sola posibilidad de que en algún momento eso se va a interrumpir, nos mueve el piso. El solo hecho de pensar y de creer, ¿verdad?, que en algún momento se apaga el interruptor, nos desestabiliza, quebranta nuestra fe, nos coloca en un escenario de incertidumbre. Y a medida que vamos envejeciendo, ¿verdad?, vamos tomando conciencia un poco de lo frágil que es la vida. Por eso que ese Salmo 90 es tan potente, tan poderoso. Ese Salmo 90 dice que nuestra vida es como la hierba del campo, que florece en la mañana, y en la tarde se marchita, se seca y desaparece. Ese Salmo dice que nuestra vida es como un pensamiento. Y si hay algo que caracteriza a nuestra generación, a nuestra cultura y a nuestra sociedad en este tiempo, es que el hombre es eterno. Y que el hombre maneja y controla, dispone, entra y sale. El hombre es el eje del cosmos. Por consiguiente, esta realidad no está presente
y constituye una tremenda amenaza que desestabiliza nuestra vida. Por eso le digo yo que cuando Jesús incorpora este elemento y Él dice, en la casa de mi Padre, y Él se sale de la vida física, de la vida material, Jesús está abordando una realidad que solo la pueden entender, que solo la pueden vivir y que solo la pueden experimentar los hijos de Dios, sus discípulos. ¿No? Y por eso, queridos, si ustedes me permiten, estos cortos versículos muestran precisamente esta realidad. No se angustien, no se angustien, tengan fe en Dios y en mí. Lo primero que dice Jesús, ¿verdad?, es que hay un lugar, ¿verdad? Hay un lugar para sus discípulos. Fíjense cómo lo dice el texto. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y por eso Jesús incorpora, ¿verdad?, esta realidad espiritual, algo que no era obviamente posible de comprobar, pero que de alguna manera Jesús lo ubicaba en el corazón y en la mente de sus discípulos a propósito de la confianza que Él les demandaba por lo que ellos conocían y sabían de Jesús. No era un aparecido, no era un dogma, ¿verdad?, sino que estaba anclado en todo lo que Jesús había hecho, dicho y vivido con ellos. De modo que esa dimensión de lo imposible en el testimonio de los discípulos no era factible, porque ellos habían visto cosas que eran imposibles para la mente humana entender. Entonces, fíjense que en esa dimensión y en ese canal de comunicación, Jesús incorpora y le dice, en la casa de mi Padre hay un lugar para ustedes. En la casa de mi Padre hay un lugar para ustedes. Y aquí los estoy apuntando a ustedes. En la casa de Dios hay un lugar para ustedes. Eso es lo que está diciendo. Por consiguiente, ¿verdad? Fíjense, cuando yo tomo esa realidad en mi vida y la creo profundamente, este suceso o este evento que de alguna manera quiere interrumpir mis expectativas de corto plazo o materiales o físicas, no tiene poder. Porque lo que está haciendo Jesús, ¿verdad?, precisamente es llevar los ojos de sus discípulos a aquello que trasciende y que va más allá de la separación que Él iba a tener con sus discípulos. Porque por eso dice, por un poco no me veréis, por un poco. Y ese elemento, ¿verdad?, me permite vencer la muerte. Porque hay una morada, hay un lugar, lo dice el Salmo 23. Esto es una realidad, ¿verdad?, en la relación de Dios con sus criaturas, con sus hijos, con su pueblo. Es una realidad que está presente de pe a pa en la Biblia. El Salmo 23, versículo 6, ¿se acuerdan cómo dice? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Y qué dice después? Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Una morada. Pablo también lo expresa en el 2 de Corintios. Y miren cómo lo expresa Pablo, por favor, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1. El apóstol, ¿verdad?, él profundizó tremendamente esta realidad, ¿no? Y luego vamos a revisar otros versículos, pero solamente quiero que lea usted el que aparece ahí en 2 de Corintios 5:1 y dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Fíjense la expresión de Pablo, ¿no? Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Es la misma esperanza de David, es la misma esperanza a la cual Jesús llama a sus discípulos, es la misma esperanza que Pablo transmite a la iglesia de Corinto.
Por consiguiente, ¿verdad? Nosotros podemos ver, y en otros versículos más, que lo que está haciendo Jesús es colocar en el corazón y en la mente de sus discípulos ese elemento que les permita entender, proyectarse e ir más allá de la contingencia de ese momento. No se angustien, no se preocupen. Hay un lugar para ustedes en la casa de mi Padre. Y esta realidad hoy día también tenemos que tomarla e incorporarla a nuestra realidad de vida, tanto física como espiritual. Y fíjese que Jesús no solo hace esa declaración, sino que además, y tal vez como segundo elemento, no solo les dice, hay un lugar para ustedes, sino que también Jesús les dice, volveré a buscarlos. Como dice Marco Witt, ¿alguien puede decir amén? Amén. Marco Witt dice, ¿no? ¿Alguien puede decir amén? Volveré a buscarlos. No los voy a dejar solos. Por eso que en la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo, del segundo siglo, y tal vez incluso del tercero, uno de los elementos presentes en la liturgia, en la comunidad de Dios, en la iglesia de Dios, era el regreso inminente de Jesús. Si usted lee, por ejemplo, la carta de Pablo a los tesalonicenses, su primera carta, usted se va a dar cuenta que el gran tema de esa carta, incluso segunda de Tesalonicenses, porque son dos cartas, el gran tema de esa carta es el regreso inminente de Jesús. Hasta tal punto, ¿verdad?, que en las comunidades había hermanos que no trabajaban. No trabajaban y vivían a costa de los otros, y eso provocaba problemas, ¿verdad? Porque ellos decían, bueno, ¿para qué invierto? ¿Para qué trabajo? Porque el regreso del Señor es inminente. Es decir, esta enseñanza de Jesús caló profundamente, porque Él dijo que iba a regresar. Y como ellos habían visto que lo que Jesús había hecho ante sus ojos, incluso aquello inentendible, o aquello milagroso, aquello portentoso, y lo había hecho Jesús, ellos creyeron y creían fehacientemente que Jesús regresaba a buscarlo. Y esa enseñanza, ¿verdad?, hasta el día de hoy está en el seno de la intimidad de la iglesia. Jesús regresa. Jesús vuelve. Usted puede ver ahí mismo en 1 Tesalonicenses que Pablo hace una descripción, ¿verdad?, de ese regreso de Jesús. Pero es una realidad y es una verdad que hasta el día de hoy la iglesia de Dios, la comunidad de Dios, lo cree y lo espera. Vuelvo por ustedes. No se olviden que cuando Él asciende, Él le dice a sus discípulos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él se va. Qué curioso, ¿no? Él está, pero Él regresa. Evidentemente, Él está en espíritu. El Espíritu Santo, ¿verdad?, tiene precisamente dentro de sus funciones esa. Y Él regresa porque lo veremos regresar en su gloria a las bodas del Cordero. Por consiguiente, lo que nosotros hoy día vivimos es algo absolutamente transitorio, porque lo que hay, ¿verdad?, en los planes de Dios es esta relación eterna, cuando finalmente Jesús vuelva a buscarlo y nosotros podamos relacionarnos de una manera diferente con Él. Eso es lo que le está diciendo Jesús a sus discípulos. No se angustien, hay una morada para ustedes, yo regreso a buscarlos. Lo tercero, ¿verdad?, que uno puede colegir de estos versículos es que no solo vuelve a buscarlos, sino que además, dice el texto, estaremos juntos. Fíjense lo que dice el versículo 3. Y si me fuere y os preparare lugar, estoy leyendo Juan 14:3, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Miren cómo lo dice la NBI. Me gusta esta traducción, ¿no? En algunos pasajes es bastante más claro. Dice, y si me voy y se lo preparo,
vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Estar juntos. Juntos con el Maestro, junto con el Señor, junto con el Rey de Reyes, juntos. Tal vez para nosotros se nos hace difícil o más complejo entender la significancia de esto. Por eso yo los he querido llevar al momento en que los discípulos están con Él. Ellos lo están viendo. Ellos lo están escuchando. Ellos lo pueden tocar, ¿verdad? Era su gran Señor, a quien amaban y por el cual habían dejado todo, donde había una relación emocional de afecto presente, y en las limitaciones de ellos como individuos, las mismas nuestras, el que Él les dijera: los vengo a buscar, voy a volver de nuevo para que estemos juntos, tenía una connotación, ¿verdad? Y un desafío, una realidad profunda. Por eso que uno de los elementos que está presente, y tal vez sea la cuarta reflexión en esta enseñanza de Jesús, es la fe. Por eso que Él, cuando ora en el capítulo 17 de Juan, dice: no solo te ruego por estos, sino por los que van a creer en mí por la palabra de ellos. Y ahí entramos nosotros. La pregunta es: ¿creemos esto? Porque ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús está compartiendo una verdad teológica, espiritual, trascendente, que tiene que ver, ¿verdad?, con el sentimiento de angustia, con el sentimiento, ¿verdad?, de orfandad, con el sentimiento de quebranto que los discípulos tienen. Es decir, no es una enseñanza que Jesús comparte como parte de un manual, ¿verdad?, de acuerdo al índice. Me corresponde hablar ahora, ¿verdad?, de la muerte. Entonces, lección 1, ¿verdad? Con mi padre decidimos hacer una morada para ustedes. Conteste la siguiente pregunta: ¿cómo le gustaría que esa morada fuera? 2. Es así. ¿Y por qué lo ironizo? Porque lo que está haciendo Jesús es aprovechar un momento, ¿verdad?, en la debilidad de sus discípulos, en el sufrimiento de sus discípulos, para incorporar en ellos la esperanza de que así sea un momento complejo, difícil, que los sobrepase, que los confunda. Ellos deben tener sus expectativas y sus esperanzas en aquello que no se ve, como dice Pablo en el capítulo, no sé si 4 o 5 de 2 Corintios. Él dice: andamos por fe, no por vista. Eso es lo que está haciendo Jesús. Por eso que está incorporado este elemento de la fe. Es lo primero que dice Jesús. Todas las verdades, todas las experiencias, toda la comunión, toda la intimidad, toda la relación, ¿verdad?, con Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, es a través de la fe. Incluso Lucas dice: y cuando vuelva el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y cuando vuelva el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Fíjese la expresión, ¿no? Cuando vuelva. Es decir, en esa expresión está también el reconocimiento, ¿verdad?, de que Él va a volver. Y de que vamos a estar para siempre con Él. ¿Y cómo afecta eso mi vida? ¿Cómo afecta eso en el contexto de la enfermedad? ¿Cómo afecta eso en el contexto de la muerte? Miren, echémonos una mirada al apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo yo creo que puede ser un buen ejemplo. Fíjense que en 1 Corintios 15:55, Pablo, justamente habiendo entendido esta realidad espiritual, él declara en 1 Corintios 15:55: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Fíjense que se materializa en la propia vida del apóstol la realidad que Jesús le comparte a sus discípulos. ¿Acaso tú, muerte, tienes poder sobre mí? ¿Acaso tú puedes desestabilizarme? ¿Acaso tú, muerte, puedes quebrantarme? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo.
Y cuando él está preso en Roma y escribe la carta a los hermanos de Filipo, miren, usted abre su Biblia en el capítulo 1 de Filipenses, en el versículo 20, lo voy a leer en la versión NBI. Filipenses 1:20. Escúchelo por favor, dice: mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él estaba preso en Roma y él sabía que en cualquier momento podía ser despachado, podía ser eliminado, podía ser muerto. Él se enfrentaba, ¿verdad? Si usted lee el libro de Filipenses, se da cuenta que él habla de sus cadenas, habla del pretorio, en fin, él estaba sometido a la realidad de lo incierto, al escenario, ¿verdad?, que por todas formas nosotros queremos negar, queremos evitar, que nos quebranta, que nos asusta. Pero él decía, ¿verdad?, que vivo o muerto, su cuerpo glorificaba a Dios. Y por eso que para él vivir era Cristo y el morir ganancia. El mismo Pablo, que él decía a los hermanos de Corinto que él tenía una mansión en los cielos. Incluso, si usted revisa, ahí mismo en Filipenses, querido, pero ahora, si usted va al capítulo 3, versículo 20, Filipenses 3:20. Mira lo que dice, lo voy a leer en la versión NBI. Filipenses 3:20 dice: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que se somete a sí mismo todas las cosas. Somos ciudadanos del cielo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso. ¿Usted lo cree, hermano querido? ¿Usted lo ha internalizado en su experiencia espiritual? Usted puede enfrentar estos escenarios tristes, complejos, que quebrantan, que desestabilizan, en esta convicción, ¿verdad?, de que tenemos un lugar que Dios ha dispuesto para nosotros, que Jesucristo va a estar con nosotros eternamente y que seremos glorificados como el cuerpo de Jesucristo. Esta esperanza es la que está establecida en la palabra de Dios para sus hijos, para los que creen en Él, para sus discípulos. Y esta esperanza, esta expectativa, esta realidad espiritual se traduce finalmente, ¿verdad?, en una manera de enfrentar la vida distinta. Yo no estoy diciendo, ¿verdad?, que la muerte para nosotros no tenga efectivamente alguna influencia, pero por supuesto que sí. Hay una separación con los seres queridos, hay enfermedades que son inhabilitan, invalidan. No es una etapa o un periodo fácil. Lo que yo estoy diciendo, ¿verdad?, es que podemos enfrentarlo con la convicción y la seguridad que ese elemento, que esa presencia, ¿verdad?, no nos desestabiliza. Porque nuestros ojos están puestos y nuestra esperanza y nuestra expectativa está más allá de lo que eventualmente hoy día podamos estar sufriendo. Y eso se traduce en una manera de enfrentar la vida. Por eso que Pablo puede decir: o muerto o vivo, mi cuerpo glorifica a Dios, porque para mí el morir es ganancia. El morir es ganancia. Incluso, si usted revisa en segunda de Corintios, queridos, miren, abra su Biblia en segunda de Corintios. Lo estuvimos compartiendo, me parece, con los varones también ayer, en segunda de Corintios, capítulo 4. Hay unas expresiones de Pablo. Capítulo 4, versículo 16, segunda de Corintios. Por tanto, estoy leyendo segunda de Corintios 4, 16. Por tanto, no desmayamos. Antes,
Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra celestial, pues así seremos hallados revestidos y no desnudos. Versículo 6. Así que vivimos confiados siempre. ¡Wow! Vivimos confiados siempre. Vivimos confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esta es una realidad teológica, bíblica, espiritual, pero también, y hoy día yo quiero desafiarlos a que lo incorporen como una realidad práctica. Por eso que Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ni la muerte, ni nada nos separa del amor de Cristo. Y podemos vivir, así sea el escenario que tengamos que vivir, con esta convicción, porque ciertamente el bien y la misericordia del Señor seguirán nuestra vida. En la casa del Señor moraré por largos días. Por eso que Jesús aprovecha de dar esa enseñanza en un momento en que el grupo estaba viviendo un estrés comunitario. Hermanos queridos, hoy día estamos llamados a vivir esta realidad también. Por eso es importante, lo decía Juan Pablo recién, hablar de Cristo a aquellos que no le conocen, porque esta realidad es para los hijos de Dios, para los discípulos de Jesús. Esta realidad, ¿verdad?, no es para todos, sino para aquellos que son salvos, para aquellos que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, para aquellos que han cifrado su fe en aquella sangre, ¿verdad?, que limpia de pecado sus vidas. Y eso lo dice claramente el Evangelio de Juan. Esto no es una realidad universal, ¿verdad?, como muchos creen, porque lamentablemente ese engaño, ¿verdad?, ha obstruido seriamente este compromiso con Jesús. Aquí mismo en este contexto, en Juan capítulo 14, cuando le pregunta al Señor: si no sabemos dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Yo soy el camino. Yo soy el camino. Yo soy. Esa expresión yo soy es otra expresión transversal de la palabra de Dios. El yo soy. Yo soy el buen pastor. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Aparece también en la revelación que Dios hace con Moisés. Cuando Moisés le pregunta: ¿y quién eres?, él responde: yo soy el que soy. Es el yo soy del Apocalipsis. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy principio y fin. Yo soy el camino. No hay otro camino. Por eso, ¿verdad?, que cuando nos desafían aquí adelante, hay que hablar, hay que testificar, hay que compartir, hay que enseñar. Está relacionado, ¿verdad?, con las expectativas de las personas de a dónde va su vida, qué pasa después de la muerte. Por eso es urgente. Y si Jesucristo no está en sus vidas, no existe la posibilidad, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si usted se fija, ese versículo que hemos tantas veces usado, que tantas veces hemos leído, está en el contexto de esta realidad espiritual que tiene que ver, ¿verdad?, con el traspasar la barrera de la vida hacia la muerte. ¿Y saben por qué?
Para Dios, la muerte no es tema. La verdadera muerte que nos enseña su palabra es el apartarse de Dios. La verdadera muerte es alejarse de Dios. La verdadera muerte del hombre es rechazar a Dios. Pero la otra muerte biológica, física, no es tema. Porque está esta promesa. Por eso que Pablo lo entendió, ¿verdad?, profundamente. Yo quisiera morir, dice Pablo. Yo quisiera partir, yo quiero estar con mi Dios. Pero por causa de ustedes todavía estoy acá. Por eso que él habla de ganancia. Porque sus ojos, sus expectativas, sus esperanzas estaban puestos en aquello que viene después. La verdadera vida, si lo decimos de otra manera, comienza cuando partimos de acá. Y eso no es fácil. Porque cuando estamos frente a la muerte, ¿verdad?, aflora lo que realmente creemos y lo que realmente somos. Pero la enseñanza, ¿verdad?, que encontramos en la palabra de Dios es esta otra. Por eso que Pablo decía: ¿dónde está, tu muerte, tu aguijón? No puedes hacer nada, porque Jesucristo mencionó. Y Él dijo que había lugar para nosotros. Así que, hermanos amados, quería compartir con ustedes esta hermosa enseñanza que pueda cambiar tal vez algunos elementos de nuestra vida. Sacar el temor, por ejemplo. El temor fuera. El temor nos inhabilita. El temor, ¿verdad?, nos neutraliza. El temor ataca directamente la fe. Saque el temor. Por eso que lo primero que dice Jesús es: no se angustien, confíen, no teman, no teman. Pablo por ahí dice, o Jesús, perdón, dice: no tengan temor con aquellos que pueden matar su cuerpo. Fíjense que todo esto que yo les estoy compartiendo, hermanos, era tan potente en la iglesia primitiva que les permitió a nuestros primeros hermanos del siglo I, II y III a sobrellevar y a permanecer frente a la persecución y al martirio. Una de las realidades, ¿verdad?, latentes, presentes en la iglesia primitiva fue el martirio. Y ese martirio, esa persecución, el día de hoy también existe. En países islámicos, en países totalitarios, ¿verdad?, en Corea del Norte, por ejemplo, esa persecución hoy día existe. Hombres y mujeres que están presos en cárceles. Testimonio de hombres que han sido ubicados en el desierto dentro de un container. Usted coloque en el Google la palabra cristianos, donde aparecen imágenes, y usted va a ver, ¿verdad?, las matanzas que ha habido en África. Hay fotos, iglesias incendiadas, cristianas. La persecución existe, hermanos. Por eso que también uno de los chicos nos dijo: salgamos de la comodidad. Tomemos conciencia de que estamos en una lucha espiritual y en una guerra. Incorporemos el sentido de urgencia a vivir el Evangelio. No es una moda, sino que tiene que ver precisamente con la manera en que enfrentamos aquello que nos sobrepasa, la manera en que damos testimonio de la presencia de Dios en nuestra vida. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que el Señor nos ayude a vivir esta verdad y que la incorporemos, ¿verdad?, en nuestras decisiones, que la incorporemos en nuestra paz. No se angustien. Está todo controlado. Crean en Dios. Crean también en mí. Jesús. Hay un lugar. Yo lo voy a preparar. Y voy a venir con ustedes para que donde yo esté, ustedes también estén. Aleluya, gloria a Dios. Grande es su nombre, eterno y soberano, poderoso, majestuoso, alfa y omega, principio y fin, rey de reyes y señor de señores. Todo está bajo su control, no hay señorío, no hay potestad, no hay autoridad sobre Él. Él todo lo hizo, Él todo lo puede, Él todo lo sabe. Ese es tu Dios, ese es tu Cristo. No dependes de decisiones de otros, ¿verdad?, porque ni siquiera la muerte te condiciona.
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tengamos un momento de oración. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos. Tú eres santo Dios, de gloria a Dios, de toda majestad. Tú eres santo Dios, de gloria a Dios, de toda majestad. Dino, tú eres santo.